In this in this En esta pregunta, veremos 4 desigualdades de valores absolutos básicos, y graficaremos el conjunto de soluciones, y también expresaremos el conjunto de soluciones usando la notación de intervalo. Recuerde, el valor absoluto de un número real es la distancia del número real desde cero. Entonces, al observar nuestra primera desigualdad, tenemos que el valor absoluto de x es menor que 3, por lo que estamos buscando todos los números en la recta numérica cuya distancia desde cero es inferior a 3 unidades. Y esos serían los números entre 3 positivos y 3 negativos. Y observe en este caso que el punto final no se incluiría. Porque 3 y 3 negativos son exactamente 3 unidades de cero, no menos de 3 unidades. Un par de formas de mostrar esto gráficamente, usando puntos. Haríamos un punto abierto en 3 negativos, un punto abierto en positivo 3, y luego graficaremos el intervalo entre estos dos valores. Estos son todos los números reales en la recta numérica cuya distancia desde cero es menor o igual a 3 unidades. Otra forma de graficar este mismo intervalo sería, en lugar de usar puntos abiertos, usaríamos paréntesis. Tendríamos un paréntesis abierto en 3 negativos, paréntesis abierto en 3 positivos, y graficar entre los valores. Estos gráficos indican exactamente el mismo intervalo. Usando la notación de intervalo, tenemos el intervalo de 3 negativos a 3 positivos. Pero debido a que los puntos finales no están incluidos, usamos un paréntesis abierto aquí y aquí. Si se incluyeran los puntos finales, usaríamos corchetes, no paréntesis. A continuación, tenemos el valor absoluto de x, menor o igual que 6. Entonces, el conjunto de soluciones consiste en todos los números reales que son menores o iguales a 6 unidades de cero. Entonces todos los valores entre 6 y 6 negativos, esta vez, incluidos los puntos finales, satisfaría esta desigualdad. Entonces hacemos un punto cerrado en 6 negativos, un punto cerrado en 6 positivos, y graficamos todos los valores entre ellos. Olvidé si mencioné antes, pero usando nuestra tarea en línea, el punto abierto significa el punto abierto y el punto significa el punto cerrado. Otra forma de graficar el mismo intervalo sería para usar corchetes en la recta numérica que indica que los puntos finales están incluidos en el intervalo. Entonces, este intervalo es exactamente el mismo intervalo usando notación diferente, que se parece mucho a la notación de intervalo. Por lo tanto, el conjunto o intervalo de solución usando notación de intervalo es de 6 negativo a 6 positivo. Los puntos finales están incluidos, por lo que usamos corchetes. Esto se llama intervalo cerrado porque se incluyen los puntos finales. Esto se llama intervalo abierto porque los puntos finales no están incluidos. Echemos un vistazo a dos ejemplos más. Aquí tenemos un valor absoluto negativo de x, mayor o igual que 6 negativo. El primer paso aquí es resolver la desigualdad para el valor absoluto de x. Para hacer esto, tenemos que multiplicar o dividir ambos lados de la ecuación por uno negativo, pero sabemos que cuando hacemos esto para resolver una desigualdad, debemos revertir el símbolo de desigualdad. Entonces, si multiplicamos ambos lados por uno negativo, tendríamos que el valor absoluto de x es menor o igual que 6 positivo. Entonces, el conjunto o intervalo de solución sería todos los números reales en la recta numérica cuya distancia desde cero es menor o igual a 6 unidades. Así que ahora esto es como el ejemplo anterior. Hemos cerrado puntos en negativos 6 y 6 y graficamos el intervalo entre los valores. O también podríamos usar corchetes. Entonces, la notación de intervalo, de nuevo, lo mismo que nuestra última pregunta. De 6 negativos a 6 positivos, se incluyen los puntos finales. Entonces tenemos corchetes aquí. Y ahora para nuestro último ejemplo tenemos 2 veces el valor absoluto de x, menos de 10. Nuevamente, nuestro objetivo aquí es primero resolver el valor absoluto de x. Entonces dividiríamos ambos lados por 2. Como estamos dividiendo por un positivo, no invertimos el símbolo de desigualdad. Entonces tenemos el valor absoluto de x menor que 5. Por lo tanto, estamos buscando todos los números reales en la recta numérica cuya distancia es de 0 es inferior a 5 unidades. No es igual a 5 unidades, pero menos de 5 unidades. Lo que significa que en este caso, los valores estarán entre 5 y 5 negativos, sin incluir los puntos finales. Entonces punto abierto, y todos los valores entre estos dos o también podríamos usar un paréntesis redondeado aquí y aquí que indica el mismo intervalo. Entonces el intervalo es de 5 a 5 negativos. Usando notación de intervalo. Los puntos finales no están incluidos, por lo que no utilizamos corchetes. Usamos un paréntesis redondeado aquí y aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.